Existe un fenómeno extraño, un secreto a voces que recorre el mundo en susurros digitales y confesiones de madrugada. Está ocurriendo ahora mismo, mientras hablamos. Es un enigma social que desconcierta a familias en Europa, en Estados Unidos, en cada rincón del primer mundo. Se le conoce como el síndrome de no retorno. ¿Y el epicentro de este misterio? Nuestro Perú. La historia siempre empieza igual. Un extranjero, llamémosle gringo con el cariño que nos caracteriza, planea un viaje corto. 2 semanas, quizás 3. El objetivo es claro, Machu Picchu, las líneas de Nazca, un buen ceviche en Lima. Pero algo pasa. Esas 2 semanas se convierten en un mes, luego en 3, y cuando se quieren dar cuenta, han pasado años. Su vida en Perú se ha vuelto su única normalidad. Y no es que hayan perdido el pasaporte o hayan sido víctimas de algún crimen. Todo lo contrario. Han elegido, con una convicción que asusta a sus seres queridos, no volver a casa. En un popular foro de internet estadounidense, un post se hizo viral. Decía, mi hermano menor se fue de viaje a Perú y simplemente no ha vuelto. Preocupado, lo llamé. Su respuesta me dejó helado, es que no encuentro una sola razón para regresar. ¿Qué demonios significa eso? Este fenómeno, esta dulce condena, plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué Perú? El mundo está lleno de paisajes hermosos, de comida deliciosa y de oportunidades para ir de compras. Se puede disfrutar de casi todo en cualquier lugar. Sin embargo, todos ellos, los atrapados, coinciden en una cosa, hay algo oculto en el día a día peruano. No es una simple impresión o una sorpresa pasajera. Es una transformación psicológica, silenciosa y profunda. En este documental, vamos a explorar el corazón de este enigma, basándonos en los testimonios reales de aquellos que vinieron de visita y encontraron un hogar. Quizás, solo quizás, en sus historias se esconde el verdadero encanto de nuestro país, ese que a veces, incluso nosotros, los peruanos, pasamos por alto. Una calidad de vida diaria simplemente asombrosa. ¿Por qué estos extranjeros sienten un arraigo tan profundo que los lleva a cortar sus lazos con su tierra natal? La respuesta no está en los hoteles de lujo ni en las fotos perfectas para Instagram. Reside, de manera casi invisible, en la calidad de la vida cotidiana, esa que para nosotros es tan familiar. Tomemos como ejemplo algo tan simple como el transporte público. Para un extranjero, puede ser una revelación. Pierre, un ingeniero parisino de 34 años, nos cuenta su primera experiencia en Lima. El primer día que tomé el metropolitano en plena hora punta, esperaba el infierno, relata con una sonrisa. En el metro de París, eso significa empujones, caras largas, un olor indescriptible y una tensión que se puede cortar con un cuchillo. Subí a la estación Naranjal preparándome para la batalla. Lo que encontró lo dejó en shock. Sí, estaba lleno, repleto. Pero había un orden dentro del caos. El suelo estaba limpio, sorprendentemente limpio. No había ni un solo grafiti en las paredes. Pero lo que me rompió los esquemas fue otra cosa. Pierre hace una pausa, como reviviendo el momento. Vi a una señora mayor, una mamita, como aprendí a decir después, entrar al bus. Antes de que pudiera siquiera pensar en qué hacer, 3 jóvenes se levantaron casi al unísono para ofrecerle el asiento. No hubo duda, no hubo miradas al celular fingiendo no verla. Fue un acto reflejo, una competencia por ser el más amable. Unos minutos después, subió una mujer embarazada y ocurrió exactamente lo mismo. Me quedé mudo. Para él, acostumbrado a la indiferencia gélida de las grandes capitales europeas, esa escena fue un golpe cultural. En París, la gente se habría hecho la dormida o habría mirado por la ventana. Aquí, el respeto por los mayores y la vulnerabilidad es algo vivo, que se respira. Me di cuenta en ese momento, esto no es simplemente un bus, es un espacio de civilidad en movimiento. En las ciudades occidentales, el subterráneo es sinónimo de suciedad, ruido y una constante sensación de inseguridad. Los baños de las estaciones son territorios prohibidos y los gritos son parte de la banda sonora. Por eso, la limpieza, el orden, sobre todo, la conciencia colectiva del peruano le parecieron de otro mundo. A esto se suma algo que para ellos roza lo milagroso, una sociedad donde lo perdido se encuentra. La cultura de la honestidad. La idea de que puedes olvidar tu smartphone o tu billetera en algún lugar y que alguien la entregará en un puesto de información o a un empleado, con todo su contenido intacto, es una fantasía en la mayoría de sus países. Daniel, un estudiante de intercambio de Chicago,
Vivió esta fantasía en carne propia. Dejó olvidado su iPhone de última generación en una mesita de un café bohemio en Barranco. Corrió de vuelta media hora después, con el corazón en la garganta y dándolo por perdido. El mozo, un joven de su misma edad, lo vio llegar y sonrió. Joven, buscaba esto, le dijo mientras se lo entregaba desde detrás de la barra. Los ojos de Daniel se abrieron como platos. Si esto hubiera pasado en mi país, nos confesó, habría desaparecido en menos de un minuto. Se habría esfumado para siempre. Aquí, en Perú, parece que la confianza es la configuración por defecto de la vida diaria. La puntualidad del sistema de transporte, la forma en que el metro de Lima llega casi siempre a la hora programada, la gente cediendo el asiento. Todas estas imágenes, para un visitante primerizo, son impactantes. Pero es la acumulación de estos pequeños milagros cotidianos lo que empieza a cambiar algo dentro de ellos. Incluso en el acto más mundano, como comprar en una tienda de conveniencia, la cortesía del servicio es algo que los marca. El cajero que siempre sonríe y te despide con un gracias, joven o un cuídese, señorita, acompañado de una calidez genuina. No es un protocolo, es la manifestación de una cultura profundamente arraigada en el respeto y la amabilidad. Cuando estas sorpresas silenciosas se van sumando, día tras día, un sentimiento nuevo germina en sus corazones. Una idea peligrosa y seductora, en un país como este, podría vivir tranquilo. Podría ser feliz. Y cuando ese pensamiento echa raíces, la opción de regresar a casa empieza a desvanecerse, silenciosamente, sin que se den cuenta. Como aterrizar en otro planeta. Estar aquí es como vivir en otro planeta. Esta es una frase que se repite constantemente en boca de los extranjeros que visitan Perú por primera vez. Y no es una exageración poética. Es una expresión que nace de la constatación de que la normalidad peruana es radicalmente diferente a la de sus países de origen. Chloe, una diseñadora gráfica de Canadá, nos cuenta su experiencia caminando por el Parque Kennedy de Miraflores a medianoche. En Toronto, jamás se me ocurriría caminar sola por un parque a esa hora. Estaría aterrada, con el bolso apretado contra mi cuerpo y mirando constantemente por encima del hombro, explica. Mi primera noche en Lima, mi anfitrión me dijo que fuera a comer unos picarones al parque. ¿A las 11 de la noche? Pensé que estaba loco. Pero fue. Y lo que vio la transformó. El parque estaba lleno de vida. Había familias enteras paseando, parejas comiendo anticuchos, gente riendo, un señor tocando música andina con su zampoña. Y gatos, cientos de gatos tranquilos por todas partes. Vi a chicas de mi edad corriendo solas con sus audífonos puestos. Sentí una paz, una seguridad absoluta que no había sentido nunca en mi propia ciudad. Era surrealista. Sentí que no estaba en la Tierra, sino en un planeta donde la gente aún no ha perdido la capacidad de confiar en los demás. Esa sensación de seguridad, tan invaluable y escasa en el mundo moderno, es quizás el tesoro más grande que descubren. Pero el otro planeta se manifiesta también en las interacciones humanas. Marcus, un profesor universitario de Alemania, nos relató una anécdota que para él fue reveladora. En su primer día, entró a una pequeña cafetería en San Isidro. El café que pidió tardó un poco más de la cuenta. Cuando el mozo finalmente se lo trajo, se disculpó profusamente. Disculpe la demora, jefecito, 1000 disculpas. Ahorita se lo prepararon al toque para que salga buenazo, le dijo con una sinceridad que lo desarmó. En Alemania, cuenta Marcus, el servicio es eficiente, pero robótico. Impersonal. Si algo se retrasa, con suerte recibirás un «lo siento» murmurado. Pero este joven me llamó «jefecito». Usó diminutivos, me habló con una familiaridad cálida, como si fuéramos amigos de toda la vida. Me sentí tan abrumado por su genuina preocupación que terminé disculpándome yo por haberlo hecho sentir mal. En ese momento entendí que aquí, la amabilidad y el servicio no son una transacción comercial, son una conexión de persona a persona. Es esta suma de factores, la seguridad para caminar de noche, la cortesía en el servicio, el respeto en el espacio público, lo que crea en ellos la sensación de estar en una dimensión diferente. No es solo comodidad, es el sentimiento real de habitar un lugar donde los seres humanos son tratados con respeto y consideración. Y ese, quizás, es el hechizo más poderoso que los ancla a esta tierra, el que convierte a Perú en el país del que ya no quieren, ni pueden, regresar. La magia del tambo, un refugio en cada esquina. Alisa, una estudiante de posgrado de California, aterrizó en Lima por primera vez en una noche de septiembre, todavía húmeda y tibia.
Su vuelo se había retrasado varias horas y cuando por fin llegó a su Airbnb en Miraflores, ya era más de medianoche. Estaba cansada, desorientada y, sobre todo, hambrienta. En Los Ángeles, la idea de que una mujer salga a caminar sola a esa hora en busca de comida es, sencillamente, una receta para el desastre, nos cuenta. Dudó por un momento, pero la necesidad era más fuerte. Con cautela, salió a la calle. Para su sorpresa, la avenida estaba bien iluminada, había gente paseando a sus perros y una brisa fresca venía del mar. Sintió una calma extraña, como si la propia ciudad me estuviera protegiendo. A media cuadra, vio un letrero brillante, Tambo Inn. La puerta automática se abrió con un suave siseo, liberando una bocanada de aire acondicionado. El interior era un oasis de luz y orden. Los estantes estaban impecablemente surtidos, sándwiches de chicharrón, empanadas calientes, postres, ensaladas, y una pared entera dedicada a la legendaria Inca Kola. Pero no solo había comida. Encontró artículos de tocador, cargadores de celular, medicinas básicas, incluso medias. Todo lo que uno podría necesitar en una emergencia estaba allí. Alisa soltó una exclamación ahogada. Esto no es una tienda de conveniencia, pensó. Es una caja mágica. La sorpresa no terminó con la variedad de productos. Cuando una empleada muy joven la saludó con una sonrisa amable y le entregó su compra en una bolsa, un pensamiento claro y nítido se formó en su mente. Si pudiera vivir aquí, mi vida sería mucho más fácil y feliz. Para un peruano, nuestra fascinación con un Tambo o un Oxxo puede parecer exagerada. Pero hay que entender el contraste. En muchas tiendas de conveniencia en Estados Unidos, el ambiente es oscuro, la selección de productos es pobre y, por la noche, el riesgo de encontrarse con problemas es real. Por eso, un espacio luminoso, limpio y seguro, abierto las 24 horas, les parece un santuario. Y luego, está el shock de los precios. Alisa compró una empanada de ají de gallina caliente y una botella de agua. El total fue de unos 8 soles. Esto de verdad cuesta solo 8 soles, recuerda haber pensado. Está tan delicioso que no lo puedo creer. Un postre que en su país podría costar más de $10, en Perú se consigue por menos de 3, y es delicioso, seguro y servido con una sonrisa. Todo esto conforma la magia que la hizo no querer volver. El día antes de su vuelo de regreso, Alisa fue por última vez al Tambo de la esquina. Mientras estaba en la fila, confiesa, sabía que al día siguiente tenía que tomar ese avión. Pero en lo más profundo de mi corazón, ya había nacido una certeza, la sensación de que, de alguna manera, yo iba a volver a este lugar. Para nosotros, un tambo puede ser solo una comodidad en nuestra rutina. Pero para alguien que viene de otra parte del mundo, esa pequeña luz en una esquina, en la oscuridad de la noche, puede tener el poder de cambiar una vida. Y las personas que se enamoran de esa luz, lenta pero firmemente, eligen no volver a la oscuridad. El shock cultural inverso, la nostalgia por Perú. Cuando regresé a mi país, sentí como si el mundo se hubiera vuelto más tosco, más áspero. Estas son las palabras de Liam, un estudiante estadounidense que pasó 6 meses de intercambio en Lima. Nos cuenta que el mismo día de su regreso, al subir al metro de Nueva York desde el aeropuerto JFK, sintió el golpe en todo el cuerpo. El vagón estaba lleno de basura por el suelo, una persona gritaba por teléfono como si estuviera sola, alguien más dormía ocupando 3 asientos. Fue un shock brutal, recuerda. En Lima, en el Metropolitano, sentía que todos cuidaban el espacio común. Aquí, en mi propia casa, parecía que cada uno pensaba que el vagón era la sala de su casa. Y no era solo una diferencia cultural. Era que la limpieza, el orden y la calidez de Perú se habían convertido, sin que yo me diera cuenta, en mi nuevo estándar de normalidad. Este fenómeno, esta incapacidad para tolerar la rudeza de la propia sociedad que antes pasaba desapercibida, se está extendiendo silenciosamente bajo el nombre de el shock cultural inverso o la nostalgia peruana. Las redes sociales están llenas de testimonios. ¿Los minimarkets en Estados Unidos? Imposibles. Y que un restaurante no te dé agua gratis me estresa. Acabo de pagar $18 por un sándwich mediocre. A su madre, como extraño mi menú de 12 soles con su sopita y su refresco. Intenté caminar por mi barrio de noche y casi me muero del miedo. Extraño la seguridad de caminar por el malecón de Barranco a cualquier hora. Después de experimentar un entorno cómodo, un servicio amable y una seguridad omnipresente como la de ciertas zonas de Lima, la vida en otros países se siente, como dijo Liam, tosca.
El resultado es que cada vez más personas sufren la sensación de que el lugar al que han regresado ya no es su hogar. Especialmente en lo que respecta a la sensación de seguridad. Una sociedad donde una mujer puede ir a una tienda sola por la noche, donde los niños van en bus al colegio, donde una billetera perdida es devuelta con todo adentro. Estos son hechos cotidianos en Perú que, para muchos países, son casi una utopía. Isen, de Canadá, nos cuenta que tras su regreso se notó a sí mismo mucho más irritable. Cuando estás rodeado de gente estresada y malhumorada, esa atmósfera te termina contagiando. En Perú, todo parecía fluir con una especie de consideración mutua, un deseo de no molestar al otro. Mi mente estaba en paz. Ahora, Isen está buscando activamente una chamba en una empresa peruana. La experiencia en Perú no termina siendo solo un recuerdo de viaje. Se convierte en el recuerdo tangible de una sociedad ideal que han podido experimentar. Y porque conocieron ese ideal, la vida cotidiana a la que regresan les parece insípida, carente de alma. Quiero volver a vivir en medio de esa calma, quiero regresar al país donde las cosas están en orden y la gente es amable. Estas frases se susurran por todo el mundo, y ese sentimiento es lo que, finalmente, los conduce a tomar la decisión de no regresar. De destino soñado a hogar elegido. El tiempo vivido en Perú trasciende el marco de unas simples vacaciones o un intercambio estudiantil. Se convierte en un sentimiento profundo, quiero vivir aquí. Y los extranjeros que llegan a esta conclusión están aumentando exponencialmente en todo el mundo. En redes sociales y foros, publicaciones como algún día me mudaré a Lima, mi próximo trabajo tiene que ser en Perú o alguien puede explicarme cómo obtener la visa de trabajo, son cada vez más comunes. ¿Por qué desean tanto establecerse en nuestro país? La razón principal es la combinación de seguridad y calidad de vida. Caminar solo por la noche sin miedo, ver a los niños jugar en la calle, saber que tus pertenencias perdidas tienen una alta probabilidad de ser devueltas. Este entorno es asombrosamente seguro para los extranjeros, especialmente para las mujeres. Perú es reconocido como uno de los pocos países donde una mujer puede viajar y vivir sola con una libertad casi total. La segunda razón es el nivel de desarrollo de los servicios y la infraestructura. El acceso a la atención médica es relativamente sencillo, el transporte público es eficiente y puntual, y los trámites en las oficinas públicas, aunque a veces lentos, se realizan con una cortesía sorprendente. Luca, un ingeniero de software de Italia, resume así su vida en Lima: el ambiente de trabajo es bueno. Hay estrés, por supuesto, como en todas partes. Pero la ciudad te ayuda a calmar la mente. Y lo más importante, mi jefe peruano me trata como a una persona, no como a un número. Eso ha salvado mi salud mental. La experiencia de Luca es reveladora. Acostumbrado a la rígida y fría cultura corporativa europea, el ambiente laboral en Perú fue un bálsamo. Recuerdo una semana terrible, un proyecto se complicó y todos estábamos agotados. El viernes, mi jefe, en lugar de enviar un correo impersonal, se acercó a mi escritorio, me dio una palmada en la espalda y dijo: vamos, causa, tú puedes. Con fe, todo sale. El lunes lo vemos con calma. Ahora, vámonos por un ceviche para celebrar que sobrevivimos. Esa invitación, ese gesto de camaradería, fue más poderoso que cualquier bono económico. Aquí, dice Luca, siento que somos un equipo, una familia. No solo colegas que compiten entre sí. Por supuesto, mudarse a Perú tiene sus desafíos. La barrera del idioma, las diferencias culturales, la burocracia para los trámites de residencia. El español peruano, con sus jergas y su ritmo, es un muro inicial para muchos. Pero lo sorprendente es que la mayoría está dispuesta a escalar ese muro. Se matriculan en clases de español, practican con sus amigos peruanos, aprenden qué significa chévere, bacano al toque, y se esfuerzan por absorber nuestras costumbres. No lo hacen solo para sobrevivir, es una expresión de su deseo de integrarse de verdad en la sociedad peruana. En los últimos años, además, las empresas peruanas han comenzado a abrirse cada vez más a la contratación de talento extranjero. Han surgido más entornos laborales bilingües y sistemas de apoyo que facilitan la transición. De ser un país soñado para visitar, Perú se está convirtiendo en un país elegido para vivir. Y en algún lugar del mundo, ahora mismo, hay un extranjero que murmura para sí mismo: ya no quiero decir, me voy a casa. Quiero poder decir, he vuelto a casa. A Perú. La conexión humana, el verdadero secreto. Si solo se tratara de conveniencia, la gente no cambiaría su vida de forma tan radical. Detrás de todo esto, hay una razón más profunda, más poderosa: la conexión humana.
James, un estudiante de intercambio de Londres, admite que al principio le costó adaptarse. La comunicación indirecta, la cercanía física, la necesidad constante de leer el ambiente lo confundían. Pero pasaron los meses y pequeñas cosas empezaron a calar en su corazón. La casera del puesto de frutas en el mercado que, después de unas semanas, ya lo saludaba con un "ya almorzaste, hijito", y siempre le añadía una fruta extra de yapa. La vez que se le cayó su tarjeta del Metropolitano y un completo desconocido corrió detrás de él para devolvérsela. Los niños del barrio que, en su camino al colegio, lo saludaban con un tímido buenos días. Estos pequeños gestos, aparentemente insignificantes, lo fueron tejiendo dentro del entramado social. En Londres, puedes vivir durante años en un edificio y no saber el nombre de tus vecinos, reflexiona James. Aquí, en 2 semanas, ya era el gringo del 301, y lo decían con un cariño que me hacía sentir parte de algo. Me sentía visto, me sentía bienvenido. Al terminar su intercambio, James regresó a Perú para hacer una maestría. Cuando volví a mi país, me sentí agotado por el ruido y la indiferencia de la gente. Extrañaba la paz y la calidez de los peruanos. En esa aparente simpleza, hay una empatía enorme. Ron, un joven técnico de Filipinas, trabaja en una fábrica en las afueras de Lima. Para él, el ambiente laboral peruano, aunque exigente, es un lugar de respeto. Al principio, mi supervisor me corregía constantemente. Estuve a punto de rendirme. Pero un día, el jefe de planta me vio cabizbajo, me puso la mano en el hombro y me dijo riendo: tranquilo, campeón, así se aprende. Sigue metiéndole ganas, que aquí todos estamos esperando que te vuelvas un experto. Se me llenaron los ojos de lágrimas. En la seriedad del trabajo peruano, existe un sentimiento real de que todos estamos en el mismo equipo. Ahora, Juan ahorra dinero mientras estudia español por las noches, con la meta de obtener la residencia permanente. Obviamente, no todo es perfecto. Pero la razón por la que tantos extranjeros desean quedarse no es solo porque Perú sea seguro y conveniente. Es porque aquí todavía existe la confianza entre las personas, y la calidez de la comunidad es algo real y tangible. Hannah, una ingeniera estadounidense, lo resume así: trabajar en Perú me ha hecho sentir que hacer algo útil por otra persona se convierte en tu propia felicidad. Aunque estés muy ocupada, el "muchas gracias, señorita", de alguien se te queda grabado en el corazón. No es el Perú como destino turístico, sino el Perú como lugar para vivir. Los extranjeros que descubren ese encanto, el verdadero, eligen quedarse por voluntad propia. Y sus voces, quizás, sean una oportunidad para que nosotros, los peruanos, volvamos a mirar nuestro propio país con ojos nuevos. Ecos en la red, un país de contrastes y amores. En los foros de Internet, el debate es intenso. Un usuario estadounidense dejó un comentario que se hizo famoso: Perú no es el paraíso, pero aún así, es el único lugar al que quiero volver. Es como estar en otro planeta. El hilo de la conversación se llenó de asombro y nostalgia. No puedo creer que una mujer pueda caminar sola por Miraflores a la 1 de la mañana sin miedo. Increíble. La línea 1 del metro es silenciosa, segura y limpia. Solo por eso ya me quiero quedar. La comida en Tambo y es barata, rica y el servicio es súper amable. Y no hay que dejar propina. A su mare, qué bacán. Pero también aparecen las críticas, que hacen el panorama más realista. Las reglas sociales no escritas en Perú son demasiadas. A veces siento que mi libertad está limitada. La cultura en el trabajo puede ser demasiado jerárquica. Detrás de las sonrisas, a veces hay mucha presión. La barrera del idioma es muy alta. Si no aprendes las jergas, te sientes aislado. Es cierto. Perú no es un país perfecto. El entorno laboral puede ser estricto, la burocracia puede ser frustrante y las dificultades de ser extranjero existen. Pero lo que es realmente revelador es que, incluso después de enumerar todos los problemas, la mayoría de los comentarios terminan con un pero. Pero, a pesar de todo, quiero volver. Pero, aún así, lo extraño todos los días. Pero daría lo que fuera por estar allí ahora mismo. Esta simple conjunción, ese pero, lo dice todo. Describe el verdadero encanto de esta tierra llamada Perú. Para nosotros, los peruanos, una estación limpia, un servicio amable, un barrio seguro, pueden ser cosas normales, parte del paisaje. Pero para muchísima gente alrededor del mundo, estas cosas son un ideal, una esperanza. Y ahora, las personas que se han enamorado de esa normalidad desean vivir en Perú, trabajar en Perú,
aprender nuestro idioma y tratar de ser parte de nuestra sociedad. Esto no es una simple fantasía. Es la prueba de un sentimiento de confianza y pertenencia. Quizás hemos pasado por alto las virtudes de nuestro país demasiadas veces. Pero ahora, el mundo nos está mirando de nuevo. Y en esa mirada, parece reflejarse algo que nosotros mismos deberíamos volver a valorar. Si vas a Perú, ya no querrás volver. Detrás de esta corta frase, se esconde la imagen de nuestro país como un refugio para el alma, un lugar que ofrece mucho más que simple conveniencia. Para nosotros, que vivimos aquí, nuestra vida cotidiana, tan ordinaria, puede ser el milagro que está cambiando la vida de alguien en algún rincón del planeta. Un simple menú de almuerzo, una visita nocturna a un Oxxo o la tranquilidad de una banca en el malecón. Todo esto puede ser la razón por la que alguien siente,